Leyendas de Tabasco. La mujer serpiente. La mujer serpiente trata de una mujer llamada María Violeta, que vivía con doña Beltrana, su mamá. Ellas habitaban una casa en la plazuela de la Concepción, en el antiguo barrio de La Pulta en Villahermosa. La muchacha era bastante rebelde y se quedaba de ver con varios hombres, casi a diario. Su madre estaba al tanto de las salidas de María Violeta, quien desesperada, la castigaba a latigazos cuando regresaba después de sus aventuras nocturnas. Sin embargo, a pesar de los correctivos, la chica seguía escapando todas las noches. Así estaban las cosas, hasta que en una de esas salidas, en las que ya ningún hombre se le quiso acercar, pues ya se había corrido la voz de su fama, doña Beltrana la esperaba para castigarla. Entonces la muchacha le arrebata el látigo para usarlo en contra de la madre. De repente este cobra vida y se convierte en una serpiente de gran tamaño. Esta empieza a enroscar a la chica, hasta que en un momento se fusiona con la chica, quien se transformó en una enorme víbora. Presa de espanto, el reptil huye y se sumerge en las aguas del río Grijalba. Doña Beltrana queda muda del terror por varios meses, y cuando se encuentra en su lecho de muerte, narra lo sucedido a su hija. Desde entonces, los vecinos del barrio de La Punta nombraron a este ser de la historia de Tabasco como la mujer serpiente. Se dice que sale del río Grijalba para ajustar cuentas con aquellos hijos e hijas que les faltan al respeto a sus padres, o que son malagradecidos con ellos. El vaquero fantasma. Un alma en pena cabalga en las carreteras de la entidad para provocar la muerte de los conductores en forma trágica y así llevárselos al más allá. Cuentan que se atraviesa a los vehículos para que estos terminen estampados contra árboles o fuera de la cinta asfáltica en barrancos. Quienes la han visto le llaman el vaquero fantasma. Hace poco más de un siglo un hombre se dedicaba a robar ganado en las haciendas de las regiones de la Chontalapa, Sierra y del Centro. Los dueños de estas propiedades estaban muy preocupados, pues el audaz vaquero cada noche se llevaba un considerable número de cabezas de semovientes. El robo de estos animales provocó que una de sus víctimas quedara en la ruina. Ante tal situación uno de los hijos de aquel ganadero, en venganza, lo emboscó en una montaña. El cuatrero lo único que escuchó en su huida fue el estruendo de la escopeta, mientras se alejaba de sus perseguidores. La luna, el cielo estrellado y los árboles eran mudos testigos del cabalgar del jinete. El caballo galopaba a gran velocidad, el sonido de sus cascos chocando contra el zacate, crecido en gran parte de la irregular superficie, rompía el silencio de la noche. Poco a poco el animal se fue deteniendo a la orden de la rienda jalada por su amo hacia atrás, movimiento que entendía el equino era la seña para disminuir su andar hasta detenerse. Tras quedar quieto el animal, el hombre volteó a ver el camino que había detrás de él y poco a poco su corazón dejó de latir en forma acelerada. De nueva cuenta burlaba a sus perseguidores, pero sus cómplices probablemente fueron decapturados y a estas horas ya estarían en el otro mundo, fue su pensamiento. Entonces, planeó esconderse por algunas semanas, meses si era preciso. Mientras todo se calmaba, iría a casa de una tía ya en Chiapas. Después de hacer sus cálculos de a dónde se iba a dirigir, las espuelas golpearon levemente las costillas del caballo y comenzó a trotar. Todo estaba decidido ya, no había por qué preocuparse. Sin embargo, se le hizo extraño que no se escuchara algún tipo de ruido, grillos, lechuzas o cualquier otro animal. Tampoco el viento soplaba, los árboles y la maleza estaban inertes, como si el paisaje nocturno fuera parte de una pintura, colorida pero sin vida. Algo que le pareció aún más extraño es que la noche parecía prolongarse más de la cuenta. Poco a poco aquel sujeto comenzó a preocuparse, una sensación de ansiedad lo invadió por completo. Una extraña fuerza se apoderó de su voluntad y le impedía bajar de su caballo. ¿Qué sucedía? ¿Acaso estaba embrujado? Fueron las preguntas que comenzaron a llenar su mente. Reflexionaba sobre la situación, trataba de comprenderla pero no encontraba explicación alguna. Así anduvo por varias horas hasta que a lo lejos vio una luz, una choza. Probablemente ahí había comida, si era preciso despojaría a los propietarios de sus pertenencias, pero conforme se fue acercando se dio cuenta que no había tal vivienda. A sus ojos se fue descubriendo un camino de concreto con postes de luz que mal iluminaban la zona. No entendía, era la primera vez que veía algo así. Aún no salía de su asombro cuando una gran máquina con ruedas con movimiento propio pasó y no le dio tiempo de quitarse, de tal manera que el vehículo traspasó al jinete y su caballo. La inusual situación provocó que en su mente se revelaran recuerdos de la persecución que había vivido horas atrás. Entre las imágenes vio cuando caía del caballo por un escopetazo que le dio el hijo del hacendado arruinado, aún con la espalda ensangrentada debido a la bala que le llegó hasta el corazón. Sus perseguidores levantaron el cuerpo y lo colgaron de un árbol cercano y ahí quedó hasta que se fue pudriendo poco a poco. En ese momento se dio cuenta que estaba muerto y su alma andaba penando, y ahora se encontraba en otro tiempo, pues su trágico final había sido muchos años atrás.
Desde entonces en diferentes carreteras de Tabasco hay conductores de autos compactos, tráileres e incluso motociclistas que afirman haberse topado con el vaquero fantasma. Algunos aseguran que sus ojos son como lenguas de fuego y su risa es demoníaca, y solo se aparece para provocar la muerte en las vialidades de la entidad y que los espíritus de esos desdichados lo acompañen en su andar eterno. Leyenda de la tierra de los duendes en Tabasco. Cuenta la leyenda que en Mazateupa, Tabasco, por los años 60 en un lugar llamado La Sabana, vivía una familia que criaba animales de traspatio, pero de todos los animales que tenían, los que más les gustaban eran los pollos. Se dice que el lugar era muy solitario, pues nadie iba ahí, solo la familia. Un día, así de la nada, los pollitos empezaron a caminar extraño e incluso el cuello se les retorcía, se caían y a quererse levantar no podían. Lo curioso era que esos comportamientos solo los tenían en la mañana y cuando la noche caía, regresaban a la normalidad. La familia, desconcertada, empezó a llamarle a los pollos cachurecos, sin embargo, no sabían de qué forma enfrentarse o remediar el embrujo. El padre de familia decidió llamarle al chamán del pueblo. Para esto, el chamán les pidió un pozol de cacao, 2 jícaras y una cajetilla de cigarros. Se las llevó y se internó en el popal para realizar el ritual que alejaría a los espíritus. Una vez que el chamán terminó con el ritual, fue con la familia a contarles lo que había descubierto. Sus pollos no se encontraban bajo ningún hechizo, sino que los duendes eran los que les jugaban maldades para que se fueran del lugar. Los duendes reclamaban su territorio. Después de un tiempo, la familia tuvo que dejar el lugar y hasta el momento, se dice que nadie habita en las sabanas o el rancho El Guanal. Una bruja llamada Tía Nati, una leyenda del estado de Tabasco, nos relata que hace unos cuantos años cerca de la población de Acahual, vivía una familia de campesinos. La integraban el padre, don Remigio, la madre, doña Eustaquia, un hijo llamado Ernesto de 11 años, y una pequeña, de 7, Silvia. En una ocasión, Silvia, desobedeciendo las órdenes de su madre de no irse lejos de la casa a la caída del día, se alejó de la misma y fue a dar hasta un lugar que tenía muchos árboles, un pequeño riachuelo y rocas que invitaban a sentarse. La pequeña Silvia, viendo el lugar tan bonito, decidió quedarse a ver las mariposas que aún volaban cerca de las flores que crecían a la orilla del riachuelo. Se encontraba muy entretenida, cuando de pronto vio acercarse a una mujer. Al principio no tuvo miedo, pero conforme la mujer se aproximaba, el terror fue apoderándose de la niña. Se trataba de una mujer que tenía el cuerpo todo peludo, con enormes ojos desorbitados en los cuales se podían ver llamas rojas y amarillas. La mujer sonría con una mueca terrible. Silvia trató de gritar, pero no pudo y se quedó como paralizada. Al acercarse más la mujer, Silvia se dio cuenta de que se trataba de la tía Nati, una mujer demoníaca a la que se consideraba como una bruja maligna, tan fea como blasfemar en Cuaresma, y de quien se cuenta que si se la llega a ver, las personas se enferman fatalmente. Poco después, los acongojados padres supieron que la causa de la muerte de su hija había sido la terrible tía Nati, que acostumbra a vagar por todos los pueblos de Tabasco, en espera de que alguien la vea para hacerle daño y matarlo. Leyenda: las mujeres que no sabían nadar. Una leyenda del estado de Tabasco narra la triste historia de 2 mujeres, una madre y una hija pequeña. Cerca de la ciudad de Frontera se encuentra el puerto de Frontera, uno de los más importantes por su actual tráfico marino y su belleza, y porque ahí desemboca el río Grijalva. Se localiza a 78 kilómetros de Villahermosa, la capital de Tabasco. En este puerto y ciudad, transcurre la leyenda que nos ocupa. Hace ya muchos años, a principios del siglo XX, los habitantes de Frontera solían acudir de paseo al puerto los sábados, para descansar del trajín de toda la semana. Doña Rosa y su hija Emma, no eran la excepción. Todas las mañanas de los sábados se dirigían al puerto y observaban maravilladas la belleza del mar, de la cual nunca se cansaban. Caminaban tranquilamente por los muelles, y como nunca faltaban a su paseo, los pescadores ya las conocían y las saludaban afectuosamente, saludo al que las 2 mujeres respondían con alegría. El tiempo fue pasando y Emma se convirtió en una adorable joven a quien todos admiraban por su belleza, donaire y gentileza. Un día que se encontraban caminando por los muelles, los pescadores las invitaron a subir a la lancha que efectuaba un recorrido por el mar con los paseadores que quisieran hacerlo. Doña Rosa y Emma aceptaron la invitación con mucho gusto, pues era un paseíto que ya habían realizado en otras ocasiones, aunque no en muchas, porque como no sabían nadar y no dejaba de darles un poco de miedo, y a ambas les gustaba mucho sentirse sobre el mar y recibir la brisa marina en la cara.
Iban en el bote muy felices ya de regreso al muelle, después de haber pasado 2 horas en el mar, cuando de pronto un barco golpeó a la lancha, todos cayeron al mar, pero desgraciadamente la madre y la hija murieron ahogadas porque no pudieron nadar para salvarse, y nadie pudo rescatarlas. Los habitantes de Frontera aseguran que todos los sábados por la tarde se ve a la madre, Rosa, y a la hija, Emma, caminar muy felices por el muelle, pero al llegar al final ambas desaparecen como por arte de magia. Son los fantasmas de las infelices mujeres que murieron ahogadas por no saber nadar. La leyenda del beliceño en la ciudad de Tenosique, en el estado de Tabasco, existió hace muchos años un hombre de Belice que vivía en la colonia de San Miguelito. Este señor, que era brujo, medía 1,90 m de altura y era de raza negra. Todas las mañanas acudía al café del mercado público que se encontraba ubicado en el centro de Tenosique y que hoy se conoce con el nombre de Benito Juárez. Cuando en el café veía a alguna persona le preguntaba, ¿qué cosa le sucedió por la noche que venía usted gritando como loco? Azorado y con miedo, el cuestionado siempre la contestaba que como lo sabía, y pasaba a relatar su infortunio contestando que se le había aparecido un chivo negro horroroso. Entonces, el beliceño, riéndose a carcajada batiente, replicaba, eso le suele pasar a los que andan caminando por la madrugada. El chivo negro era nada menos que este hombre alto y negro que era brujo y nahual, y cuando se transformaba era un chivo enorme, sumamente peludo, con grandes ojos rojos muy saltones que miraban con maldad. A partir de las 12 de la noche se les aparecía a los viandantes, y los atacaba embistiéndolos con rabia hasta matarlos a al menos asustarlos. Esto sucedía noche tras noche en la colonia San Miguelito, a la cual se le conoció, por muchos años, con el nombre de Colonia El Chivo Negro. El brujo nahual también tenía la capacidad de convertirse en búho e iba por las casas asustando a sus morados con sonidos extraños que salían de su pico. Todos le temían, y en cuanto lo oían se ponían a rezar toda la noche, pidiéndole a Dios no morir por haber oído su fúnebre canto. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte.